Hola, nos encontramos de nuevo por este medio y ahora vamos a hablar acerca de la diferencia entre texto y discurso. Según la postura, el texto es un enunciado que posee palabras, frases con un tema en común. En cambio, el discurso es una fusión entre el tema y el contexto. El tema porque está escrito, ya sea oral o ya sea visual, ya sea escrito, pero cuando hablamos de discurso ya se habla de un tema determinado. Por ejemplo, hacemos una investigación sobre un texto acerca de las diversas enfermedades psiquiátricas que existen en el departamento de América. Tiene un tema determinado y un grupo y una sociedad que quisiera saber los resultados, pero más específico y limitado. Estos discursos tienen algunas estructuras. Por ejemplo, tienen la introducción, el desarrollo y la conclusión. La introducción por lo general es una presentación de un tema que es elegido, según el ejemplo mencionado, enfermedades psiquiátricas en el departamento de América. Sería importante comentar en la introducción el objetivo, el propósito, por qué se hace ese trabajo, para qué serviría la productividad, la tesis, para que se pueda comprobar en el desarrollo de la conclusión algunas estrategias o procedimientos a seguir en el escrito. Por otro lado, tenemos el desarrollo del cuerpo humano para. En el desarrollo se va a presentar, de acuerdo al texto elegido, ya sean párrafos, argumentos, autores que van a permitir el desarrollo del escrito. Por ejemplo, podemos colocar elementos estadísticos, podemos colocar elementos comparativos, argumentos de causa, algún antecedente, una opinión del lector. Todo ello va a marcar el desarrollo, podemos medir siempre mencionando nuestro comentario de texto. Y para finalizar, tenemos la conclusión. La conclusión puede ser una síntesis, puede ser una sugerencia, una recomendación o una recapitulación de cosas importantes del texto. Todo texto, o en este caso el discurso, tiene su propio sentido. Ahora, también tiene su función. Por ejemplo, en el discurso tenemos el criterio social cultural, es decir, tendríamos que verificar el tema cultural del texto. Por ejemplo, el análisis de los síntomas reales de Zapán y su influencia cultural en el departamento de América sería un interesante discurso porque tiene un fin cultural. Otra tipología, el discurso también se puede tener un criterio situacional. Por ejemplo, características de la cultura mochica. Representa, por ejemplo, la cultura de un determinado pueblo relacionado a sus costumbres. Criterio funcional. Cualquier reserva, cualquier enunciado, un discurso tiene una función determinada de informar, de educar, de persuadir. El criterio estructural. Todo discurso tiene una estructura. Introducción, desarrollo, conclusión, mayor sentido y muchas gracias. Estamos en comunicación.